¿qué onda? Hoy estamos haciendo una receta que le fascinaba mucho a mi abuela. Aquí tengo 2 patastes. Esto es todo lo que se puede encontrar aquí en Canadá de esta clase de pataste. Si pueden encontrar el que es un poquito más verdecito, el que venden en Honduras, es mucho mejor. Aquí tengo un pedazo de chile dulce, es morado pero es lo mismo que el verde, la mitad de una cebolla, 1 libra de carne molida, esto es pollo, 1 cucharada de recado hondureño, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de comino, 1 cucharada de salsa negra o la salsa soya, 1 cucharadita de semillas picantes, sal y pimienta al gusto, y necesitaremos unas 2 tazas de queso rallado. Primero vamos a lavar los patastes. Este pataste, la piel es bien suave, así que se puede consumir, pero si tienen del pataste que es un poco más verde, pues ese es muy duro. Lo vamos a partir por la mitad y le vamos a sacar las semillas, las cuales, como pueden ver, no son tan grandes. Ahora el pataste sale con una semilla muy suave. Cuando yo estaba niña y cocinaba allá en Honduras, el pataste se miraba muy diferente. Hace unos 3 años estuve en Copán y pude disfrutar de un pataste súper delicioso. La carnita era bien llena de sabor y la piel bien verdecita oscura. Tenemos varias opciones para cocinar el pataste. Yo lo voy a poner en una bandeja en el horno boca abajo y lo voy a cocinar por aproximadamente 30 minutos. También los pueden hervir por 20 minutos. Ahora en una fridera vamos a sofreír los vegetales. Olvidé mencionar que también vamos a sofreír 3 dientes de ajos y también vamos a picar perejil. Las chancletas de pataste, muchas personas lo hacen sin carne, simplemente hierven el pataste, le sacan la carnita de dentro y lo mezclan con queso. Pero esta receta es la de mi abuela y a ella le encantaba la carne molida. Vamos a sofreír la carne entre 15 a 20 minutos y no la vamos a tapar. Luego le vamos a agregar la salsa soya al final. Y como pueden ver, ya ha tomado color. Se ve muy deliciosa. Cuando ya el pataste esté cocinado, no lo vamos a cocinar mucho porque tampoco queremos que se deshaga. Le vamos a sacar la carnita de adentro. Como este pataste, la piel no es tan gruesa, no le vayan a sacar mucho la carnita. Y recuerden que si lo hierven por mucho tiempo se les va a deshacer. Ahora vamos a mezclar la carne con el pataste que sacamos y vamos a formar las chancletas. Ponemos primero la carne. El queso que ven aquí, la mitad es queso parmesano y la otra mitad es queso friulano. En Honduras pues se hace con cuajada y otras personas lo preparan con queso mozzarella. Una vez puesta la carne le ponemos el queso. Le vamos a poner bastante porque una vez que esté en el horno pues esto se derrite. El horno tiene que estar a 550 grados Fahrenheit y las vamos a asar por unos 10 minutos. Tienen que fijarse que no se les vaya a quemar. Vean qué rico se ve. Y como les mencioné, este pataste, la piel es bien suave, así que se puede comer. En otros países al pataste le llaman chayote. Buen provecho. Y si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Nos vemos para la próxima. Bye bye.